Imagina que durante siglos la humanidad buscó vida inteligente entre las estrellas, por lo que enviamos señales, sondas, telescopios, incluso mensajes escritos en oro, esperando que alguna civilización avanzada nos dijera cómo salir de nuestro pequeño rincón del universo. Pero después de tanto esperar y solo recibir silencio y señales falsas, nos quedamos sin la esperanza de que alguien nos enseñara algo. Así que lo hicimos solos. Jugamos con la física, logrando motores imposibles, y cuando por fin salimos allá afuera, descubrimos que el resto del universo era estúpido. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Así que los humanos estaban expandiendo por las estrellas. Los motores más rápidos que la luz en realidad no eran tan complicados. Bueno, la primera vez que se cruzó esa barrera fue espectacularmente difícil, pero ahora sabíamos cómo hacerlo. Había muchísimas estrellas que visitamos. Resulta que los planetas habitables e incluso los planetas con ecosistemas completos no eran realmente raros. Encontramos muchos solo en nuestro pequeño brazo lateral de la galaxia, y nuestras naves de exploración seguían allá afuera. Había un enorme retraso para los científicos que los seguían y uno mayor aún para los astilleros, que simplemente no podían producir naves colonizadoras lo suficientemente rápido. Era una época verdaderamente notable para aquella generación de humanos. Quienes avanzaban más rápido hacia el espacio profundo eran siempre las naves pequeñas y veloces del programa SETI. A pesar de todas las increíbles formas de vida animal que habíamos encontrado, las especies que habitaban esos mundos ricos en vida eran inimaginablemente estúpidas. Estúpidas al punto de casi clasificarse como plantas. Tan estúpidas que una mosca común derrotaría a la más compleja de ellas en una partida de ajedrez. No había nada que pudiera comunicarse o siquiera formar el indicio de un pensamiento comunicable. Ni siquiera una inteligencia sencilla que reaccionara a nosotros de alguna forma significativa. Hace 2 días terrestres, por supuesto, siempre son días terrestres, eso cambió, y de forma brutal. Recibimos señales electromagnéticas, viajando por el vacío entre 2 sistemas. Encontramos su origen y enviamos todo tipo de saludos mientras nos acercábamos. Y no solo recibimos una respuesta, sino que comenzamos a comunicarnos. Pitidos y sonidos simples al principio. Los humanos más brillantes se desvivían por esos mensajes, tratando de traducirlos, interpretarlos y al mismo tiempo encontrar un modo de hacer comprensibles nuestros propios ruidos. Fallaron. Aunque siempre hay otra parte en una conversación, y por suerte para nosotros, ellos no fallaron. Así que los humanos recibieron una invitación. Un humano, una nave no agresiva, y una ubicación específica fuera de nuestro espacio conocido, donde nos esperarían. Como sonaba extremadamente arriesgado y muy parecido a una trampa, tomó apenas un par de segundos antes de que el programa SETI fuera completamente inundado por solicitudes de voluntarios. Se nombró a un humano como embajador lo más rápido posible para detener la locura, lo metieron en una nave de exploración mayormente automatizada y la lanzaron en dirección general hacia nuestros, con suerte, futuros amigos. Seguir estas directrices llevó a la nave de exploración a una parte vacía del espacio. La estrella más cercana estaba a años luz. Al principio no parecía haber nada. Y solo después de que la embajadora repitió el barrido de sensores, apareció otra nave. Su firma era diminuta, casi invisible. Ella envió el saludo preparado y recibió de inmediato una respuesta, un vector de aproximación y una invitación para abordar. La embajadora se sentó, en lo que podía pasar por un taburete frente a una ventana que dividía la habitación. Al otro lado, cuyo piso era mucho más profundo, se encontraba un miembro de la especie alienígena sapiente. Medía al menos 6 veces su altura y la sobrepasaba como una torre. Hasta donde podía distinguir, se sostenía sobre un único apéndice parecido a la cola de una serpiente, pero grueso y macizo, como el tronco de un árbol. El torso se estrechaba ligeramente y luego se arqueaba hacia unos hombros amplios donde tenía 2 brazos que podían llegar al suelo si no estuvieran en pose de mantis. Debajo de los hombros colgaban otros 2 pares de apéndices más cortos y delgados,
rematados por finos manipuladores tridáctilos. Relativamente hablando, esas manos serían fácilmente lo bastante grandes para levantar a un humano. Arriba de todo estaba la cabeza, colgando de un cuello curvado. Algo serpentino también, aunque todo estaba incorrecto. Demasiado ancha y plana, sin boca visible y con 2 pares de ojos totalmente negros a los lados. No había forma de saber si llevaba ropa. Su color gris uniforme no tenía ningún rasgo distintivo, prácticamente igual que las paredes alrededor de ella. Mientras asimilaba todos estos detalles, ya se le había olvidado el dispositivo que había tomado de la silla y examinado con curiosidad antes de que la pared se volviera transparente de repente. Era un disco del tamaño de la palma de su mano, con una superficie beige, completamente lisa y sin rupturas. El material se sentía tibio al tacto, aunque su peso considerable le hacía pensar que estaba hecho de metal. ¡Saludos! Chirrió una voz, sin emoción, desde el dispositivo desconocido, que resultó ser obviamente un traductor. La voz no correspondía en absoluto al tamaño masivo de aquel alienígena. Sonaba más bien como un niño mal grabado, con un murmullo distorsionado de fondo. Al mismo tiempo, el alienígena detrás del cristal giró lentamente la cabeza para apuntar sus ojos hacia ella, con una mirada que se sentía como la luz de un estadio. Ella olvidó de inmediato el mensaje de bienvenida que debía entregar y respondió encogiéndose ligeramente. ¿Hola? Tu nave es matemáticamente incorrecta. Chirrió el dispositivo. ¿Qué? Tu nave es matemáticamente incorrecta. Este era un inicio bastante extraño para unas relaciones diplomáticas, y ese dispositivo traductor quizá fuera completamente inútil. Pero al menos consiguió recomponerse para comenzar de nuevo, siguiendo el protocolo. Soy la embajadora Neil y he sido enviada para representar a toda la humanidad. Vengo con un mensaje de paz y la voluntad de establecer un vínculo de amistad entre nuestras especies y nuestros mundos, para que podamos aprender unos de otros y crecer juntos compartiendo nuestro conocimiento. Porque es incorrecta. Tu nave... Ella miró el traductor. Tras un breve momento, habló. No entiendo tu pregunta acerca de mi nave. ¿Por qué la construyeron? Con este diseño. Tu nave... El alienígena no se movió. Incluso si ella pudiera leer su lenguaje corporal, no había forma de saber si estaba curioso, molesto o crítico. La voz artificial e inexpresiva tampoco ayudaba, y era cada vez más difícil de entender entre tanto ruido de fondo. ¿Qué clase de pregunta era esa? La embajadora Neil no había construido la nave y apenas sabía lo más cercano a nada de ingeniería espacial, aunque, por lo que había visto al acercarse, la nave alienígena sí tenía un diseño extremadamente exótico. Curvas y formas fluidas, redondeadas, dominaban su estructura con la silueta de un disco alargado lleno de protuberancias bulbosas en las zonas planas. No había forma de saber cuál era la parte frontal o la trasera, ni rupturas en la superficie que indicaran motores, ventanas, luces o sensores. Parecía más una pieza de arte que una nave espacial, y el interior no era diferente. El corredor que la condujo desde el área de atraque hasta esta sala también era ininterrumpido. Mientras caminaba, había notado cómo el suave color blanco hueso del suelo se fundía sin cortes con las paredes curva, hasta oscurecerse en un gris profundo en el techo con una textura ondulada. Aunque la iluminación era agradable, no había ninguna fuente visible, ni nada más, aparte de superficies lisas. La pequeña nave humana de exploración parecía vergonzosamente tosca en comparación. ¿Era eso lo que el alienígena quería expresar? La nave fue construida siguiendo principios de diseño bien establecidos. Es una nave funcional hecha para exploración de larga distancia.
¿Puedo preguntar un nombre con el que pueda dirigirme a usted? La criatura levantó uno de sus 4 brazos más pequeños para señalarla. Nuevamente, en un movimiento muy lento, el traductor se activó una vez que terminó. Este objeto, 2 objetos, son exactamente iguales. A ella le tomó un momento comprender de qué hablaba. En su traje presurizado blanco tenía cintas ceremoniales en los hombros, de estilo antiguo, hechas con un tejido textil y adornadas con hilos teñidos con colores brillantes, formando varias franjas de distintos tonos, y eran perfectamente simétricas. Tal vez esto era un tema más sencillo para conversar, así que se las quitó y las colocó sobre su antebrazo una junto a la otra. Estas son insignias que indican mi función como embajadora. Todos los humanos en cargos oficiales llevan marcas claras de identificación, aunque estas también son ceremoniales y su diseño se remonta muy atrás en nuestra historia. ¿Cómo las construyeron? ¿Las insignias? ¿Exactamente iguales? Le tomó un momento formular una respuesta. No sé cómo se hacen. Creo que hay... ¿Cómo? ¿No saber? El traductor habló más fuerte que antes. Quizás solo parecía que hablaba más fuerte porque la criatura se había inclinado notablemente más cerca del cristal. La embajadora Neal se movió nerviosa en el taburete. Esto no estaba yendo para nada como se suponía. No tenía idea de qué demonios estaba hablando ese alienígena. Quizá no era un representante oficial de su especie. ¿O era un interrogatorio? O tal vez habían cometido un terrible error intentando una reunión cara a cara tan pronto después de los primeros mensajes. La reunión iba mal, y ella estaba desconcertada, aunque por suerte podía ocultarlo. Al menos, eso esperaba Njarn Endhep. Primero, la humana era incluso más pequeña de lo que había calculado. Aquella cosita que ahora se sentaba torpemente sobre el pedestal del traductor. Luego, las preguntas ligeras y curiosas de Niar habían fallado por completo en romper el hielo. Pero era verdaderamente extraño. La humana era sorprendentemente hermosa, y su nave definitivamente no. Era una cuña puntiaguda que parecía rechazar agresivamente el flujo natural del espacio y las fuerzas físicas que lo atravesaban. Por supuesto, lo que más le había sorprendido era que la humana aparentemente no sabía cómo estaban hechos los adornos que llevaba puestos. Aún así, Niar tenía que admitir que estaban magníficamente construidos, exactamente iguales hasta en las medidas más finas que podía percibir. Tal vez funcionaba distinto para las mentes colmena, y ese fragmento de conocimiento compartido simplemente no estaba disponible para esta humana en ese momento. Niar pensó algunas palabras diplomáticas en lengua humana y las dirigió al traductor. Solo quiero reiterar que las insignias son hermosas y están muy bien hechas. Por favor, disculpa mi curiosidad sobre su construcción. No era mi intención sobrepasar límites. Quizá puedas ayudarme a comprender mejor tu fascinante biología. Me gustaría saber sobre sus medios de comunicación mediante una conciencia compartida. ¿Cómo son capaces de conectarse entre ustedes a distancias estelares? Luego, esperó a que el traductor generara esas vibraciones de aire que los humanos usaban para intercambiar información a corta distancia. Un método bastante eficiente, pues requería casi nada de energía y permitía comunicarse entre grandes grupos de individuos al mismo tiempo. Aunque, comparado con transmitir pensamientos, era un sistema más simple y seguramente ofrecía menos ancho de banda para contenido complejo. La respuesta traducida venía acompañada de un leve matiz de confusión, aparentemente el estado natural de la humana, y una breve explicación sobre comunicación cuántica entre naves. Pero eso no era lo que Niar quería saber.
Sospechaba que el traductor no estaba siendo preciso, aunque al principio había estado muy orgullosa de cómo lo había construido. Muchas gracias por la explicación sobre su tecnología de comunicación entre naves. Me temo que no he entendido cómo se relaciona con su comunicación entre humanos. ¿Podrías explicar cómo se comunican entre ustedes fuera del alcance de sus voces? Esta vez, la confusión era tan intensa que fue lo único que le devolvió la humana. Lamento haber sido tan vaga. Intentaré explicarlo desde mi punto de vista. Desde tu llegada y en este preciso momento no puedo medir ningún tipo de señal que salga de ti o sea transmitida hacia ti. Dado tu rol de representar a todos los humanos y tu evidente conciencia situacional, es obvio que sigues conectada a la conciencia compartida. Solo deseo comprender esto para asegurar que mi promesa anterior de no causarte daño siga siendo válida. Lo último que quiero es desconectarte de tu colectivo por ignorancia. Más confusión y una solicitud educada de que elaborara. Usar esta forma indirecta de intercambio de información era agotador para su mente, y esta reunión llevaba camino de superar por mucho la más larga que Niar había tenido antes. Ella preparó cuidadosamente algunas frases, pero su curiosidad y su ligera frustración la traicionaron por un instante. ¿Cómo funciona su mente colmena? Preguntó con brusquedad, demasiado rápido como para detenerse a sí misma. Por suerte, la humana no pareció sentirse ofendida por la franqueza, e incluso pareció entender mejor esta pregunta. No había confusión en la respuesta, y declaró con firmeza que los humanos no eran una mente colmena, y que ella era un individuo independiente. Pero eso no podía ser. ¿Cómo podía un ser tan diminuto poseer un sistema nervioso lo suficientemente complejo como para comunicarse inteligentemente, y mucho menos crear tecnología para viajar por el espacio? Entonces, ¿qué ventaja tenía que fueran tantos? Ella, con un pensamiento, activó el bloqueo total de comunicaciones del salón, una medida de emergencia que nunca pensó usar realmente. Increíblemente, no notó ningún cambio en la humana. Entonces, sí, era una unidad contenida, independiente de una conciencia compartida. Niar estaba desconcertada y de nuevo dejó escapar un pensamiento. El disco en sus manos emitió un chirrido. ¿Imposible? Eres demasiado pequeña. Esta vez creyó percibir emoción en la voz, una incredulidad desconcertada. La embajadora Neal se puso de pie instintivamente, estirándose a toda su altura. Era al menos 2 palmos más alta que el promedio, sumando su cabello rizado y rebelde, quizás 3. Con dificultad, volvió a adoptar una postura diplomática y preguntó: Puede que haya malentendidos de ambos lados. Por favor, ayúdame a entender la relación entre tamaño e inteligencia y cómo influye en tu percepción de la biología humana. Pasó un minuto entero, en el que aquellos grandes ojos negros solo la observaron. Luego, el traductor habló, casi ininteligible, entre un ruido aún más fuerte y distorsionado. Cerebro grande. Inteligencia alta. Esto estaba siendo un ejercicio de pura frustración, con preguntas y respuestas tan cortas y casi inútiles. Para colmo, el traductor parecía estar deteriorándose, a juzgar por lo mal que articulaba ya las frases. Neal contuvo las ganas de empezar a caminar de un lado a otro, algo que la ayudaba a pensar, y respiró un par de veces antes de decir: Lo lamento, pero no entiendo tu motivación en este intercambio. Y sugeriría, para asegurar futuras relaciones, que regrese
un momento a mi nave y... ¿Cómo? ¿Construiste tu nave? La voz volvió a ser más clara, con la distorsión reducida al mínimo. Yo no la construí. ¿Construiste tus coberturas? Dijo, refiriéndose, al parecer, al traje espacial. Por un momento miró hacia abajo, al exterior rígido de la placa del pecho del traje que contenía el casco plegable y una amplia fuente de aire y energía. Todo su cuerpo estaba cubierto por el traje segmentado y semirrígido, hecho para ajustarse exactamente a ella. Definitivamente era su traje, pero ella no lo había fabricado. Lo mismo podía decirse de la nave en la que había llegado. Había sido modificada para transportarla solo a ella. Una vaga conclusión comenzó a formarse en su mente. No construí ninguno de los equipos que llevo conmigo. Pausó un segundo para respirar. ¿Construiste tu nave tú misma? ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Cómo más se suponía que Niar debía viajar por el espacio? Su frustración ya estaba alta por los malentendidos anteriores. Era tremendamente confuso que la humana llevara un equipo protector ajustado a su cuerpo y movimientos con precisión óptima, y aún así afirmara que no lo construyó. Obviamente no había crecido en un árbol. Niar estaba completamente perdida. No podía comprender cómo funcionaba nada con esos humanos. Además, su cuerpo entero estaba empezando a doler por mantenerse de pie tan educadamente durante tanto tiempo. Sí, yo soy la creadora de mi nave, respondió, esforzándose por pensar en una respuesta breve. Incluso le sonó extraño. ¿Quién más la construiría si no ella? La respuesta llegó rápido y cargada de emoción, algo que Niar no logró entender. ¿Ahora la humana quería saber si había usado sus manos para construirla? Niar casi tuvo un espasmo. Creía que las preguntas anteriores no podían superarse y, aún así, llegó esta. ¡Qué pregunta tan absolutamente absurda! Sí, respondió con el tono más claro hasta ahora. Para asegurarse por completo, Neil añadió: ¿Tienen máquinas que construyen naves? Esta vez vio más movimiento en la alienígena. Se acomodó y luego giró la cabeza para mirarla con el otro par de ojos, aunque la mirada seguía siendo igual de escrutadora. Una máquina no puede construir. Ahora, Neil no pudo evitar comenzar a caminar por la sala. El ser alienígena era enorme, mucho más masivo que cualquier criatura terrestre. Si realmente el tamaño equivalía a inteligencia, y aquella criatura no solo era sapiente, sino capaz de construir una nave espacial y un traductor interespecies funcional, aunque limitado, con sus propias manos. Y eso apenas 2 días después de haber oído hablar de los humanos. Entonces, debía ser excepcionalmente inteligente y hábil en todo tipo de oficios. Neil no sabía cómo funcionaba la nave que ella misma pilotaba. Alguien más lo sabía. Bueno, probablemente no existía una sola persona en todo el planeta que conociera en detalle cómo funcionaban todos sus componentes. En comparación, los humanos realmente parecían una mente colmena, en cierto sentido. Si esa especie alienígena no tenía máquinas complejas, entonces tampoco tenía computadoras. La implicación era abrumadora. Tenía millones de preguntas que iban mucho más allá del propósito diplomático. Quizá el primer paso era crear un poco de entendimiento. La embajadora abrió la mano, que había cerrado inconscientemente alrededor de las insignias que se había quitado antes. Con cuidado, las enderezó y volvió a colocarlas sobre su antebrazo. Estas insignias fueron diseñadas por varios humanos juntos y son exactamente iguales porque fueron construidas por una máquina. La alienígena
Primero se echó ligeramente hacia atrás y luego descendió, apoyando su torso en sus brazos más grandes. Movió la cabeza hacia abajo hasta quedar a la altura de los ojos de Neil y tan cerca del muro transparente como le fue posible. Cuéntame más.